Bueno, pues bienvenidos un día más a esta serie de vídeos de ajedrez comentado de la quinta temporada de Ajedrez Cabañas. Hoy os traigo la mejor partida de Paula Fernández de la temporada pasada, en esta partida que jugó contra Alberto Aragón, en la que jugaba Alberto con piezas blancas y Paula con piezas negras. En la partida se jugó E4, E5, dos de los dos primeros movimientos más comunes del ajedrez, si no los dos más comunes. Un movimiento que quizás no es tan común es este dama H5, que como todos sabemos prepara el jaque mate pastor, ¿no? Después del alfil C4, como veremos a continuación. Aquí la mejor respuesta para negras es este caballo C6 que jugó Paula muy acertadamente para defender primero este peón, ¿no? Este dama H5, además de preparar el jaque mate pastor, como digo aquí en F7, también está tocando el peón de E5 de las negras, por lo tanto caballo C6 lo defiende. Alfil C4, como os comentaba, ¿no? Pues prepara para dar ese mate. Y aquí simplemente G6 lo evita, además amenazando a la dama que ahora se tiene que retirar. Dama F3, renovando una vez más la amenaza sobre F7, pero simplemente aquí con caballo F6, como bien jugó Paula, pues simplemente lo evitas y además digamos que las negras ya cuentan con una ligera ventaja de desarrollo. D3 por parte de las blancas, bueno, eh, sí que es verdad que permiten este caballo de 4 que obliga a la dama a volver a D1 para evitar caballo C2, pero bueno, tampoco es tan terrible, ¿no? D3 y entras en una posición similar a lo mejor a la de una apertura italiana, aunque la dama está en F3 en vez de el caballo, ¿no? Que es el que debería estar ahí. Pero bueno, a partir de aquí se puede jugar sin mayor problema. Alfil G7, terminando el desarrollo en el flanco de rey por parte de las negras, preparando el enroque próximamente. Alfil G5, clavando este caballo y desarrollando el alfil de casillas negras también, bastante normal. Enroque, como digo, por parte de las negras, que era la idea, ¿no? De alfil G7, de caballo F6 para poder enrocarse después. Dama E3, que bueno, en realidad dama E3 pues lo único que prepara es alfil H6, que, que va a proponer el cambio de alfiles y, digamos, debilitar las casillas negras del enroque de las piezas negras y intentar usarlas para generar un ataque posteriormente. Caballo de 4, bueno, evidentemente aquí tienes que tener cuidado con blancas con el punto C2, ¿no? Porque ahora mismo digamos que no están amenazando las negras un doblete, sino que además estaría amenazando tres piezas, ¿no? El rey, la torre y la dama, en caso de saltar a C2, siempre y cuando se le dejase, claro. Pero bueno, simplemente con defender esa casilla, pues se acaban los problemas, ¿no? Que con caballo A3, que bueno, quizás no es la mejor casilla para el caballo, pero cumple su función, como digo, defendiendo ese peón de C2 que, que es un punto importante tan importante, perdón, ahora mismo, teniendo el caballo en D4. C6 por parte de las negras, preparando aquí un ataque en el centro para luchar, ¿no? Por la casilla de 5, expulsar a este alfil de C4, minimizar su rango de acción en esta diagonal tan peligrosa. C6 un movimiento bastante normal, la verdad, con esa idea. Y aquí alfil H6 por parte de las blancas, aunque como decía antes, pues se prepara para cambiar los alfiles de casillas negras. Lo único que aquí hay un problema, que es que hay un pequeño truco táctico, ¿no? Que es este caballo G4 que ataca a la dama y ataca el alfil, y por lo tanto se pierde el alfil, ¿no? En cuanto retires la dama, por ejemplo, a D2, simplemente o caballo por H6 o alfil por H6, quizás es más precisa, pues vas a perder el alfil, no tienes ninguna manera de defenderlo. Aquí supongo que tienes que jugar dama D1 quizás, a lo mejor dama C3 es posible también, pero bueno, dama D1 pues por lo menos atacas el caballo, ¿no? Y ganas un tiempo más o menos, porque en realidad aquí si juegas directamente D5 pues estás defendiendo el alfil, estás atacando el alfil del rival y evidentemente pues las negras están en esta posición mucho mejor. Pero bueno, esto
no lo vieron, perdón, no estamos ahí, estamos en alfil h6. No lo vieron las negras y en vez de jugar este caballo g4, como digo, que ganaba una pieza en el acto, jugaron d5 como habéis visto que tenía ahí puesto. Que bueno, no gana la partida inmediatamente, pero sí que es verdad que siguen teniendo las negras una ventaja de desarrollo, una ventaja de espacio, ¿no? Vemos como estos dos peones controlan un montón de casillas importantes y de momento las negras podemos decir que están ligeramente mejor. Aquí las blancas jugaron primero alfil por g7. Bueno, sí, te están amenazando un alfil. Dices, bueno, primero vamos a comer el otro, que como amenazamos la torre, ahora mismo este alfil no se puede comer. Las negras recapturaron este alfil en g7 y ahora sí, las blancas se ocuparon de este problemita, ¿no?, que tenían aquí en el centro del tablero y jugaron e por d5. Como digo, evitando perder el alfil. Las negras recapturaron de peón, manteniendo estos dos peones aquí centrales muy potentes. Este peón no se puede comer, de hecho es lo que pasó en la partida y ahora vamos a ver por qué no se podía comer, ¿no? Dama por e5, como digo, que ese peón no se podía comer en este momento por el simple hecho de torre e8. Este torre e8 clava la dama, el rey no está enrocado, sigue en su casilla inicial y con la dama n5 pues se pierde la dama, vaya, después de este torre 8 como digo, y no hay manera de salvarla. La única opción que tienes es pues por lo menos llevarte la torre, ¿no? Tanto con dama por e8 quizás era posible y si no f4, que es lo que se jugó en la parte que dices, bueno, voy a perder la dama pero por lo menos te llevas una torre, ¿no? Que evidentemente no es compensación suficiente, pero mejor eso que regalar la torre por completo. O sea, perdón, que regalar la dama por completo. Torre por e5, evidentemente aquí las negras iban a capturar la dama, ¿no? ¿Por qué no lo ibas a hacer? F por e5, como digo, recuperando por lo menos una torre. Caballo d7 amenazando este peón, que no podía ser defendido porque, aparte de estar tocando este peón de e5, las negras también siguen atacando al peón de c4, así que no puedes ahora mismo lidiar con las dos debilidades, ¿no? Alfil b3, bueno, retiras el alfil, evidentemente el peón lo pierdes, como vamos a ver ahora, caballo por e5. Aquí las blancas decidieron enrocarse en largo y dijeron, bueno, vamos a ver si conseguimos aguantar, nos metemos aquí en b1, intentamos mantener piezas, aunque bueno, ahora mismo el alfil iba a caer, ¿no? Porque está atacado por el caballo y aquí las negras, con la ventaja de material que tienen, evidentemente, van a querer cambiar todas las piezas posibles y claro, además empezar por un cambio de caballo por alfil, pues sonaba bastante bien, desde luego. Caballo por b3, como digo, que es el movimiento que va a venir. Aquí, eso, ¿no? Con la idea de las negras de cambiar todas las piezas posibles. Y las blancas recapturaron el peón de c. Que sí que es verdad que llegados a este punto estaban totalmente perdidas, pero esta es otra pequeña imprecisión y seguramente habría sido mucho más acertado capturar el peón de a. ¿Por qué razón? Pues porque si capturas del peón de c, dejas la columna en la que está ahora mismo el rey totalmente al descubierto, tu peón de d se queda aislado y el ataque de las negras va a ser mucho más simple que si se hubiese recapturado de a. Sí que es verdad que evidentemente recapturar de a no te da ninguna, o sea, no te asegura absolutamente nada de que vayas a poder empatar ni igualar la partida ni nada por el estilo, pero por lo menos aguantas un poco más o pones un poco más de resistencia, digamos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y en general, en este tipo de intercambios, cuando te captura una pieza que puede ser recapturada por dos peones, si tenéis dudas de qué peón utilizar para capturar, sí que es verdad que hay muchas excepciones y que hay muchos casos y hay que evaluar cada posición individualmente, pero si tenéis dudas, intentad siempre capturar hacia el centro, es decir, en este caso del peón de A hacia B, ¿no? Desde los extremos hacia el centro, ¿no? Si, por ejemplo, tuviésemos el mismo problema, ¿no? Teniendo los peones en F2, en G2 y en H3 y capturas una pieza en G3, lo normal sería capturar el peón de H y así en cualquier posición del tablero en el que tengáis esa disyuntiva de
poder capturar una pieza con 2 peones. Ya digo, también hay que evaluar la posición individualmente y hay que tener muchas cosas en cuenta en ese momento. Pero si tenéis dudas, intentad siempre capturar con los peones hacia el centro. Caballo de 3, como veíamos y como hemos estado comentando, pues se recapturó con este peón de C. Alfil E6. Bueno, las negras aquí ya no tienen ninguna prisa, no tienen por qué generar un ataque devastador, no tienen por qué coordinar sus piezas exageradamente bien, ni rápido, ni nada, simplemente tienen que mantener su posición defendida, ir sacando sus piezas, terminar el desarrollo tranquilamente y poco a poco encontrar un plan que permita ganar la partida, porque está claro que no solo hay un plan, sino que seguro que hay muchos planes diferentes que ganan, ¿no? Que ganan aquí la partida. Las blancas al alfil 6 contestaron D4. Al igual que las negras no tienen ninguna prisa por ganar la partida, las blancas no tienen ninguna opción por defenderse, o sea, para defenderse. Y lo único que pueden hacer es esperar, mover piezas entre aleatoriamente y intentando mejorar su posición, que no se va a conseguir de una manera exagerada, pero digamos que poco más que esperar y defenderse como gato panza arriba, como buenamente se pueda, ya que, como digo, esta posición está totalmente perdida y la única esperanza que puede tener aquí un jugador en esta clase de posiciones es esperar a que su rival cometa otro error. Otro error grave, porque evidentemente las negras tienen una posición pues mucho más agradable y mucho más ganadora que, que las blancas, ¿no? Caballo C6, como digo, simplemente con disculpad, simplemente con no perder piezas y tenerlo todo defendido, en algún momento encontraremos algún plan que nos lleve a la victoria, ¿no? Caballo F3, bueno, las blancas que menos que terminar el desarrollo. Torre C8, ahora vemos cómo capturar del peón de C pues puede generar problemas, ¿no? Está la torre en esta columna abierta y digamos que es otra manera que tienen las negras de atacar al blanco, que no tenían por qué tener de una manera tan sencilla. Rey B1 saliendo de esta columna en la que iba a sufrir. Alfil F5 jaque, persiguiendo al rey tranquilamente, mejorando la posición de las piezas de las negras. Rey A1, evidentemente, si vuelve a C1, ¿no? La descubierta pues podría perder algún peón o alguna pieza, creo que no, pero el peón de D, por ejemplo, sí que lo perdía y además cambiaba otra pieza después, ¿no? El peón de F3, en caso de que el rey hubiese venido a C1, caballo por D4 era jaque y después como es el caballo y cuantas menos piezas tenga el blanco, pues más difícil va a ser su defensa, ¿no? E intentar aguantar esta posición. Dama F6, bueno, aumentando el ataque sobre el peón de D, que está ahí aislado. H3 por parte de las blancas, supongo que intentando G4 en algún momento, ¿no? Atacando las piezas del rival o por lo menos dificultando el ataque de las negras. A6, las negras, como digo, no tienen ninguna prisa, pueden jugar luego B5, D5, B4, A5, lanzar los peones del flanco de rey, cambiarlos, minar las defensas del rey rival y poco a poco pues seguir avanzando en esta posición. G4, como decía, ¿no? Que aquí pues seguramente las blancas pues intentaban molestar a las negras todo lo posible, pero aquí, por ejemplo, había muchas opciones válidas, incluso capturar el peón, que después de H por G4 caía el caballo de F3, pero este alfil E4 que encontró Paula, pues era mejor opción porque clavaba el caballo, estaba detrás de la torre y este caballo no se podía defender porque estaba atacado tanto por el alfil como por la dama. Aún así, las blancas jugaron G5, ¿no? Y dijeron, bueno, pues molestamos un poco más a las damas, pero a la dama, perdón, pero esta dama simplemente se podía comer el caballo de F3 y seguir mejorando todavía más su posición y su ventaja de material. Sin embargo, esto no lo vieron, ¿no? A veces cuando te están atacando una pieza, tu principal preocupación es defenderla, sobre todo cuando la pieza es la dama. A veces vamos a buscar una casilla en la que pueda dejar esa
dama sin que me molesten y no te paras a pensar posibles capturas con esa pieza, ¿no? Como era la simple dama por F3, pero bueno. Dama de 6 simplemente no pierde la dama, lo que es suficiente para seguir manteniendo la ventaja. Torre de H a F1, defendiendo el caballo, ahora sí. Y aquí jugaron las negras dama G3, renovando una vez más este ataque sobre el caballo, que no le iba a quedar más remedio que venirse a E5 entregando este peón de que por fin iba a caer. Ya que tras caballo por E5, D por E5, la dama estaba preparada para capturar ese peón. Que podía capturar tanto el de E5 como el de G5 en realidad, o el de H3 tenía todos los peones para elegir, bueno, todos estos tres, vaya, todos los peones del flanco de rey, pero Paula eligió el D5, que, bueno, es tan bueno como cualquier otro, ¿no? Torre de F a E1, clavando el alfil, sí que es verdad que este alfil está muy bien protegido por este peón y va a ser muy difícil, ¿no? que esta clavada se afecte de ninguna manera. Aún así, Paula retiró la dama y no solo retiró la dama de E5, sino que además se llevó otro peón, el de G5, que como decíamos también estaba débil. B4 por parte de las blancas, ya sin nada más que hacer, sin ninguna pieza que mejorar y sin absolutamente ningún plan posible para defenderse de ninguna manera, pero lo único que le quedaba era pues mover piezas, como digo, esperando el fallo del rival, que aquí jugó F5. Bueno, como digo, hay muchos planes para ganar esta partida. Un plan simple es ir coronando peones y ir cambiándolos por las piezas del rival. F5, pues digamos que se prepara para coronar el peón de F, pues, después de evidentemente unos cuantos movimientos más, pero empieza a poner en evidencia ese plan. B5 por parte de las blancas, bueno, que también quería molestar un poco por aquí, por el flanco de dama. No sé si abrir la posición de tu rey, teniendo en cuenta la situación de la partida, era demasiado buen plan, pero bueno, algo había que hacer y lo que se hizo pues fue B5, ¿no? A por B5, caballo por B5, cambiando peón por peón, vale, todo normal. Dama, dama G3 no, dama G2. Bueno, aumentando la presión sobre el punto B, manteniendo, o metiendo la dama en esta segunda fila, ¿no? A la que luego se puede sumar la torre y empezar a generar algún ataque, alguna red de mate. De momento no es posible, pero bueno, en algún futuro seguro que sí. Dama de 6, caballo de 6, disculpadme, por parte de las blancas, atacando a la torre y al alfil, pero bueno, simplemente con retirar la torre, este alfil, por mucho que lo captures, digamos que no te va a beneficiar en nada en absoluto, ¿no? Aquí con blancas, ya que sigues cambiando piezas y cuanto más se simplifique la posición, más fácil va a ser jugar con negras. Pero bueno, torre C2, como digo, ¿no? Poniendo en evidencia que el blanco iba a tener problemas para defenderse, ¿no? Al tener esa dama, ¿no? A cambio de la torre. Y pese a lo que os decía, ¿no? Que aquí cambiar piezas pues siempre va a perjudicar al blanco, decidieron capturar el alfil. Y Paula, con muy bien criterio, jugó D por E4 uniendo sus peones. Y estos dos peones pasados de F y D, pues eran más que suficientes para ganar esta partida, ¿no? Ir avanzándolos poco a poco y seguro que en algún momento se conseguirá coronar alguno de los dos, pero primero había que ocuparse de defender el peón de B2, ¿no? con torre B1, pero bueno, aquí intercaló esta intermedia, Alberto, torre de 7 jaque, pero bueno, el rey simplemente se podía meter aquí en H6 y no había ningún peligro, ¿no? Las blancas aquí jugaron torre B1, sí que es verdad que era posible jugar quizás torre por B7, pero bueno, tampoco habría pasado nada, ¿no? Porque las negras perdían ese peón, pero bueno, era un intento de las blancas, por lo menos, ¿no? De mantenerse un rato más, pero aunque hubiese venido este torre por B2, aquí simplemente yo creo que C4 es suficiente para ganar la partida. Sí que es verdad que cae este peón de E, pero el de F llega suficientemente rápido. Y de hecho, disculpadme, no cae este peón de E porque las blancas perderían directamente con torre C1 es mate en 1, así que este peón de E ni siquiera te lo puedes comer. Y después de F4 pues vendría E3 y F3 o E2 primero, quizás
Y esos dos peones pues son totalmente imparables, por mucho que hayas perdido todo el peón de B, y los peones de A y B no son suficientemente rápidos como para conseguir coronar uno de los dos. De todas formas, como digo, las blancas jugaron torre B1, a lo que las negras contestaron con dama por H3. Bueno, aquí un peón, ¿no?, que queda de las blancas y la diferencia parece mínima, ¿no?, de capturar un peón, ¿no?, pero pasas de tener dos peones pasados, que eran el de D y el de F, a tener cuatro, que son el de H, el de G, el de F y el de E. Y como digo, pues, y como podéis ver, vaya, una ventaja más que de sobra para las negras, ¿no?, que con todos estos peones pasados seguro que alguno iba a llevar pronto. A4 por parte de las blancas, intentando lanzar su peón de A, ¿no?, que es el único peón pasado que pueden generar una vez que se coman el DB, y a ver si sonaba la campana y conseguían llegar de alguna manera antes, pero evidentemente no va a pasar. F4, bueno, vale, aquí, como digo, simplemente avanzando estos peones, pues alguno va a llegar. Torre por B7, como comentaba, ¿no?, con la idea de ya generar el peón pasado este de A y a ver si conseguía que llegase, pero aquí las negras se adelantaron, ¿no?, con E3, torre B3, que clavaba este peón, torre C6. Bueno, digamos que torre C6 es un movimiento quizás demasiado defensivo, ¿no? No era necesario este torre C6 para parar el avance del peón de A, pero bueno, en caso de duda, pues mejor defender, ¿no? A5 por parte de las blancas, que bueno, seguían intentando avanzar ese peón a ver si conseguía llegar a algún sitio. Torre A6, como digo, no era tan necesario parar este peón, no era tan peligroso, ya que llegabas tú mucho antes y podías intercambiar piezas y luego ya preocuparte de ese peón pasado, pero bueno. Torre A6, comprensible, ¿no? Parando el avance de ese peón y preparando el avance de tus propios peones. Torre B5 aquí por parte de las blancas, defendiendo el peón, que bueno, sí que es verdad que permite avanzar estos peones de I y de F, pero por lo menos defiendes tu peón, ¿no?, que es, digamos, tu última esperanza ahora mismo, que tampoco te iban a quedar muchas más. F3, nada, estos peones, como yo vi diciendo un rato, pues más que suficientes para ganar la partida. B4 por parte de las blancas para poder retirar la torre de B5 y seguir defendiendo el peón de A, pero claro, E2 pues es demasiado rápido. Torre E5, de todas formas, para intentar parar la coronación, y aquí F2 parece que pierde un peón, pero en realidad no, porque tras torre por E2, dama F3, que es una de las muchas opciones que hay en la posición, ataca la torre y prepara la coronación y no tienes manera de defender ambas. Puedes o defender la torre con torre de B a B2, pero no frenas la coronación, y en caso de que quieras defender la coronación, como por ejemplo torre F1, pierdes la torre. Si retiras esta torre, la coronación no se puede evitar tampoco, y evidentemente torre E1 no es posible, ya que pierdes la torre directamente, ¿no?, con peón por E1. Sin embargo, aquí lo que eligieron las blancas fue torre de E a B2. Dije, bueno, pues voy a perder, o sea, este peón, esta batalla ya la he perdido, este peón va a coronar, voy a intentar lanzar los míos a ver si suena la flauta, pero ahora vamos a ver cómo realmente eso era un tiro muy lejano y evidentemente pues nunca iba a entrar, ¿no? Aquí ya las negras consiguen coronar uno de estos peones, creando una dama aquí en F1. Las blancas no tienen nada mejor que hacer que capturarla, que evidentemente pues era la idea, ¿no?, de las negras, quitarse otra torre de en medio, y ahora las negras tenían una dama entera extra, con lo que evidentemente la partida pues no iba a durar mucho más. Rey A2 saliendo del jaque de la dama, dama C4 jaque, rey B1, G5, dicen, bueno, pues aquí estos dos peones los tengo controlados con la dama y con la torre, vamos a coronar otro peón y ahora pues, y a partir de ahí pues la partida va a ser aún más sencilla. Torre H2 jaque, va ofreciendo resistencia, siempre intentando alguna cosa, ¿no? Rey G6, torre B2, volvía a defender el peón, y G4, ¿no?, como digo, con el plan de coronar otro peón más. B5, pues la última esperanza que le quedaba al blanco, ¿no?, que es coronar uno de estos dos peones, pero aquí simplemente torre por A5 pues iba a acabar la partida dentro muy poco, ya que B6, ¿no?, que como digo pues sigue con la intención de intentar llegar a coronar ese peón, se encuentra con torre B5,
que clava la torre y no le deja mucho más que jugar B7 a ver si el negro cometiese algún error, pero no fue el caso y tras torre por B2, rey por B2, tanto dama B4 como dama B5 daba jaque y después permitía capturar el peón. Dama B4 fue la casilla que eligió Paula y después de rey C2 las blancas ni siquiera dejaron que los negros capturasen el peón de B7, ya que evidentemente después de eso, pues, bueno, ya no después de eso, sino desde hace mucho tiempo, no tenían absolutamente nada que hacer, pero ahora era mucho más que evidente. Y como digo, aquí las blancas se retiraron y Paula terminó ganando esta partida tan bien jugada desde el principio de la partida. Y nada, espero que os haya gustado, os haya servido el vídeo y nos vemos mañana con el que va a ser ya el último vídeo de esta serie de la quinta temporada.